Hola, te saludo y te doy la bienvenida a este curso de Alma y Materia de terapia herbal astrológica. Esta es la primera parte. Por supuesto, debes saber que todo lo que acá vamos a repasar está en tus PDF y que es una manera, por supuesto, de reforzar la información. Espero que te guste, que estoy segura que sí. Y bueno, vamos a comenzar. La astrología aplicada a la medicina. En la antigüedad, los conocimientos eran todos mezclados con la filosofía, la astrología, todo era un saber único. No había independencia como lo tenemos hoy, que por supuesto reconocemos la medicina como un estudio pertinente. Sin embargo, desde la aplicación que le daban estas personas con estos conocimientos, tienen muchos méritos y mucho entendimiento que nos pueden servir desde la aplicación holística. No todo el mundo conoce que la astrología era aplicada también a la medicina y que hoy, por ejemplo, nos encontramos con textos muy antiguos que están vinculados a esa relación de la aplicación de la astrología con la medicina. Y por supuesto esto llama la atención de algunos que somos un poco más curiosos. No es una ciencia que pudiésemos nosotros determinar que es fácil de comprender. La astrología hoy en día está muy estructurada y muy fundamentada en muchas otras ramas y conocimientos. Tampoco podemos determinar que esto es un curso de astrología, sin embargo, sí nos puede mostrar algunas bases hipocráticas que fueron fundamentadas desde la medicina del siglo XV que nosotros podemos utilizar. La armónica combinación de los pares en cualidades de frío, caliente, húmedo y seco da lugar a que esto gobierna todos los elementos y en ellos están equilibrados el orden planetario como un normal funcionamiento que además también es pertinente en el cuerpo humano. Y eso ya lo sabían los antiguos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es verificar qué eran estos tratamientos y por supuesto a qué se referían. Desde la astrología es necesario entender que se divide todo en 4 elementos. Estos elementos son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y que por supuesto cada elemento a su vez tiene 3 signos del zodíaco, como vemos acá en la pantalla. El elemento fuego corresponde al signo de Aries, al de Leo y al de Sagitario. El de agua corresponde a Cáncer, Escorpio y Piscis. El del aire corresponde a Géminis, Libra y Acuario. Y el de tierra corresponde a Tauro, Virgo y Escorpio. A su vez, a cada uno de esos signos del zodíaco se le otorga unas características que vienen dadas por su propio elemento. A los de fuego se les categorizan como activos, pioneros, confiados, inspiradores, divertidos y emocionales o emocionantes. A los de agua se les reconoce como intuitivos, artísticos, empáticos, muy pasionales, reservados y protectores.
A los de aire se les reconoce como filósofos, sociales, escritores, analíticos, mentalistas y que necesitan compartirlo todo. Los de tierra son más estables, psíquicos, pacientes, prácticos, materialistas y trabajan duro para conseguir el éxito. Esas serían las condiciones de estos 4 elementos relacionados con los signos del zodiaco. A su vez, según estos estudios, tenemos que considerar los humores. ¿Qué son los humores? Desde Galeno se considera la existencia de 4 humores. Esos humores son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Los humores son el resultado de las combinaciones de las 4 cualidades. La sangre es caliente y húmeda como el aire y aumenta en la primavera. La bilis amarilla se calienta y se seca como el fuego y aumenta en verano. La bilis negra, fría y seca como la tierra y aumenta en otoño. La flema es fría y húmeda como el agua y aumenta en el invierno. Los humores se renuevan, aumentan o disminuyen a partir del calor innato y de las energías y cualidades que aportan los alimentos y otros factores ambientales que veremos. Por supuesto, ya vemos en esta lámina que ya entraron en juego las estaciones y que están íntimamente relacionados con los humores que provocan enfermedades y guardan analogía. Por ejemplo, en el invierno se cruzan o causan todas estas enfermedades que son como el que tienen exceso de flema, como el catarro. Eso es quizás es la forma más rápida de poder interpretar esta situación de relacionar nuestra corporalidad con algunas enfermedades y las estaciones. También tenemos otro criterio que es el temperamento. Es la resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. El carácter es el yo verdadero, es el resultado de nuestro temperamento natural, modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia, por la educación, por las actitudes, por las creencias, principios y motivaciones básicas. La personalidad es la exteriorización de nuestro yo, que puede no confundirse con nuestro carácter según sea la autenticidad. Desde el punto de vista psicológico, la personalidad la entendemos como el ego, pero en realidad es como nosotros somos delante o socialmente o en nuestras vida diaria, cotidiana, en la comunicación con las personas que tenemos en nuestro entorno. El temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado. La personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Espero que esto haya quedado claro, porque de esta forma nosotros podemos ir identificando de qué va, cuáles son las condiciones que tenemos para interpretar y conocer de este saber. Bien, hay 4 temperamentos: introvertidos, melancólico, flemático, extrovertidos, el colérico y sanguíneo. El colérico, flemático, sanguíneo y melancólico tienen algunas características.
En ellas está basada la teoría de los 4 humores. Los coléricos son menos tolerantes y más propensos al estrés. Tienen voluntad muy fuerte. Los sanguíneos son sentimentales, emocionales, pero sobre todo optimistas. Los flemáticos son indiferentes, muy calmados, racionales y pausados. Y los melancólicos son con tendencia a ser depresivos, soñolientos y abatidos. Suelen ser pausados. Los temperamentos. Los árabes, siguiendo esta misma doctrina, describían los temperamentos, que esto es el germen de la medicina psicosomática y la teoría de los tipos constitucionales. No podemos olvidar la primera lámina, una de las primeras láminas que relacionábamos los 4 elementos con con los 12 signos del zodíaco, y luego a su vez que vamos a ir relacionando esos elementos con las condiciones de cálido, seco, frío y húmedo, y a su vez con la bilis negra, con la bilis amarilla, con la flema y con la sangre, que serían las condiciones de los temperamentos. Yo no estoy diciendo que todas las personas que son, por ejemplo, del elemento fuego tienen estas características. Como en la astrología tienen tendencia a ser de esta manera. Esto es una base de estudio para después poder percibir de qué manera es el individuo de acuerdo a su comportamiento, y como ya lo vimos en la lámina anterior, si son coléricos, si son sanguíneos, si son flemáticos o melancólicos. Bien, ir distinguiendo cada uno de ellos. El temperamento sanguíneo es la persona que se caracteriza, según Galeno, por ser alegres, optimistas, que buscan siempre la compañía de los demás. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos, a las conclusiones generadas por el análisis racional. Además, cambian de parecer con facilidad y son poco dadas al comportamiento disciplinado, porque se guían por la búsqueda del placer inmediato, y por eso frecuentemente dejan las cosas sin terminar. Su elemento está asociado al aire. Eso lo vemos mucho en los arianos. Ellos son muy fáciles para poder determinar un proyecto, pero les cuesta mucho terminarlos. Entonces, de acuerdo a esta condición, esta lámina que está del lado izquierdo la tienes en tu PDF. Yo solamente voy a leer las fortalezas y las debilidades que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, los sanguíneos tienen fortalezas que son cálidos y amistosos, son atentos, son expresivos, compasivos, entusiastas, comunicativos y simpáticos. ¿Cuáles son sus debilidades? Que son indisciplinados, inestables, improductivos, impulsivos, violentos, egocéntricos y exagerados. Repito, estos son condiciones que se pueden dar sí o no en una persona, pero normalmente tienen tendencias a tener este tipo de comportamiento. Los coléricos. El temperamento colérico es la persona que destaca por su temperamento, especialmente con energía, proactivas e independientes. Muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad o emprendiendo proyectos
y defienden con ahínco sus opiniones, posturas ante diferentes situaciones que viven. Además, confían en su propio criterio, no temen entrar en confrontación con los demás, por lo que son asertivas, no rehuyen las posiciones de liderazgo. Sin embargo, si este tipo de temperamento es muy extremado, puede dar pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades. El elemento con que se relaciona es el fuego. El colérico tiene fortalezas como, por ejemplo, es decidido, independiente, visionario, práctico, productivo, eficiente y líder. Las debilidades tienen tendencia a ser fríos, iracundos, sarcásticos, impacientes, crueles, intolerantes y rencorosos. Vamos a tratar de colocarnos en estos dos elementos que hemos visto ya. El sanguíneo es el temperamento cálido, campante, vivaz y que goza de la vida. Es receptivo por naturaleza y las impresiones externas llegan fácilmente a su corazón. Cuando toma una decisión, sus sentimientos predominan sobre los pensamientos y reflexiones. Cuenta con una inusitada capacidad de divertirse y generalmente logra proyectar su naturaleza cordial. El sanguíneo es extrovertido, es hablador y es optimista. ¿Cuáles son sus fortalezas? Sobre todo emocionales. Tiene una personalidad atractiva, conversador, anecdótica, el alma de la fiesta, el buen sentido del humor, toca a la gente cuando habla, es entusiasta, demostrativo, alegre, burbujeante, es curioso, es buen actor, ingenuo e inocente, vive por el momento, un carácter variable, en el fondo es sincero y siempre es como un niño. Ahora vamos a entender cómo es el colérico. Es el temperamento fogoso, es genio, vivo, activo, práctico y de recia voluntad. A menudo es autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser terminante y porfiado. Le resulta fácil tomar decisiones tanto para sí como para los demás. Prospera en la actividad, no necesita ser estimulado por lo que le rodea. Por el contrario, es quien estimula a los demás con su interminable dosis de ideas, planes y acciones. El colérico es extrovertido, el activista y el optimista. Las fortalezas. Las emociones del colérico son líder nato, dinámico y activo, una necesidad compulsiva para el cambio, actúa con rapidez, quiere corregir la injusticia, impasible, no se desanima fácilmente, independiente, autosuficiente, confiado en sí mismo y puede manejar cualquier proyecto. Ahora vamos a estudiar el flemático. El flemático tiene temperamento que se expresa por una propensión a un modo de comportarse sereno y tranquilo, con un modo de acercarse a las metas perseverante y basado en la racionalidad. Según la teoría de Galeno, las personas que se destacan con este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías. Además, suele mostrarse algo tímida y evitar por ser el centro de atención y sostener el rol de liderazgo. Estas personas les correspondía al elemento agua.
¿Cuáles son sus fortalezas? Tienen sentido de humor, son objetivos, tranquilos, confiables, diplomáticos, organizados y conservadores. Sus debilidades: sin motivación, cobarde, indeciso, ambicioso, desconfiado, contemplativo y pretencioso. Ahora vamos con el melancólico. Las personas con temperamento melancólico se caracterizan por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. De algún modo, este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto de la persona altamente sensible o paz, como también se le reconoce, aunque definido de un modo mucho más ambiguo. Aunque encuentran placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal, les cuesta decidirse a la hora de iniciar sus proyectos, justamente por ese espíritu perfeccionista y por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar. Su humor varía con facilidad y muestran una propensión a la tristeza. Su elemento es el elemento tierra. Sus fortalezas: son autodisciplinados, hábiles, sensibles, creativos, idealistas, analíticos y trabajadores. Sus debilidades: son pesimistas, vengativos, egoístas, antisocial, crítico, inflexible e insaciable. Ahora vamos a ver cuáles son, de nuevo, algunas características tanto del melancólico como el flemático. El melancólico es el temperamento perfeccionista, analítico con tendencia al autosacrificio y emocionalmente hipersensible. Nadie como él para apreciar las artes. Inclinado por la naturaleza a ser introvertido, su humor es cambiante porque habitualmente lo dominan las emociones. A veces su disposición de ánimo lo lleva hasta el éxtasis y lo hace actuar de un modo extrovertido. Pero en otras ocasiones anda triste, deprimido y durante estos periodos se recae y se vuelve antagónico, altamente antagónico o en grado sumo. Sus fortalezas: bueno, es introvertido, pensador y pesimista. Esas serían sus características primordiales. Las emociones del melancólico: es profundo y pensador, analítico, serio y determinado, propenso a ser un genio, talentoso y creativo, filósofo y poeta. Aprecia todo lo bello, es sensible a otros, abnegado, meticuloso e idealista. El flemático, sin embargo, es de un temperamento calmo, sereno, lento, tranquilo y equilibrado. La vida para él resulta una experiencia feliz y sin peripecia, durante la cual procura no verse envuelto en los problemas de los demás. Muy pocas veces se irrita, no importa cuáles sean las circunstancias, ejerce un severo control sobre sus emociones. Bajo su capacidad serena, reticente, algo tímida, se esconde una verdadera constelación de capacidades. No le faltan amigos porque disfruta de la compañía de las personas y posee un raro sentido de humor. El flemático es introvertido, observador y es el pesimista. ¿Cuáles son las fortalezas de sus emociones? Tiene personalidad tranquila, es sereno y relajado, imperturbable, paciente, equilibrado, una vida consistente, callado pero de buen humor, amable y compasivo. No muestra sus emociones, contento con su vida.
Así como nosotros podemos hacer una vinculación con el temperamento o definir los 4 temperamentos que se describían desde en la época de Hipócrates, también nosotros podemos definir entonces cuál es la relación que estos temperamentos tienen no solamente con las estaciones, con los elementos, sino también con los órganos del cuerpo humano. Además de agregar cuáles son las cualidades y cuáles son las características, como ya lo hemos visualizado. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen el humor sanguíneo, que les corresponde la primavera, que tienen el elemento aire, también les corresponde el órgano del corazón. Su cualidad es templado y húmedo. Adjetivación antigua es sanguíneo. Adjetivación moderna es el artesano. Características antiguas es valiente, esperanzado y amoroso. Características antiguas es valiente, esperanzado y amoroso. El que tiene el humor de la bilis amarilla, que pertenece al verano, al elemento fuego, el órgano está vinculado al hígado y la vesícula biliar. Sus cualidades es templado y seco, adjetivación antigua es colérico, adjetivación moderna es el idealista, su característica antigua es de mal temperamento y fácil de enojar. El que corresponde a la bilis negra sería de estación otoño, el elemento tierra, el órgano es el vaso, su cualidad es frío y seco, es melancólico, su adjetivación moderna sería el guardián y sus características antiguas sería abatido, somnoliento y depresivo. El humor de flema a la estación de invierno, al elemento agua, al cerebro, pulmón sería el órgano, cualidades frío y húmedo, adjetivación antigua sería flemático y la adjetivación moderna sería el racional. Sus características antiguas serían calmados e indiferentes. La teoría de los 4 temperamentos ya no tiene validez científica, pero esto no significa que pueda servir como inspirador para varias teorías, inclusive la teoría de la personalidad en la psicología moderna. Muchos estudios de la personalidad se han basado en el concepto del temperamento para desarrollar sus test y de herramienta de medición de la personalidad, y hoy día se considera que la herencia genética tiene un papel importante en nuestra manera de ser. Allí tienen un buen cuadro donde se explican las debilidades y la fortaleza de cada una de las condiciones de los temperamentos y a su vez la división que se le hace hoy día desde la psicología, que son las personas que son introvertidas y las personas que son extrovertidas. ¿Para qué sirve todo esto? Primero nos sirve para identificar cuál es el tipo de persona o de personalidad que tiene a quien nosotros podemos tratar, pero también podemos identificar de qué manera ve el mundo, cómo lo idealiza, cómo lo siente, de qué manera se relaciona con él. Una de las cosas más importantes de la astrología de hoy es que ha dejado de ser no puedo decirle ciencia, pero sí un arte que se ha desvinculado completamente de muchas cosas que se le relacionaban en la antigüedad, pero que ha profundizado muy fuertemente en la psicología humana e interpretado cómo funciona la mente
por supuesto, desde el mismo nivel de la astrología. Bueno, aquí tenemos nuevamente un cuadro que hemos visto desde el principio de los elementos que corresponden al fuego, los que corresponden al agua, los que corresponden al aire y al elemento tierra. Pero a su vez también una división de ese mapa cósmico donde hay una serie de atributos que se le establecen de acuerdo al temperamento. Entonces vemos, por ejemplo, el temperamento colérico corresponde al fuego, verano, a la bilis amarilla, caliente y seca, corresponde al éter calórico o al ego, al yo, y también están los elementos y la relación con la semilla o el fruto. En el otro cuarto de la circunferencia está el sanguíneo, que está relacionado con el elemento aire, la primavera, la sangre, caliente, húmedo, éter lumínico, que es el cuerpo astral, y luego pues también está relacionado con la etapa de el desarrollo humano, en este caso es la pubertad. Están los signos del zodíaco y lo que correspondería a la planta, que está vinculado a la flor. En el otro cuarto de circunferencia tenemos al elemento tierra, al otoño, la bilis negra, fría, seca, al éter vital, al cuerpo físico, que es lo que nos vincula, y estaría relacionado con la raíz de la planta. Y por supuesto el último cuarto que nos falta mencionar, que sería el agua, que está vinculado con el invierno, con la flema, con el frío y la humedad, el éter químico, el cuerpo etérico, y está vinculado con la época de la lactancia, el flemático, y luego con los símbolos del zodíaco, y está vinculado con la flor, con la hoja, perdón. Está vinculado con la hoja. Luego están las 4 divisiones que se hacen desde la psicología, que es el extrovertido, introvertido, el racional y el emocional. Eso nos ayuda a entender, quizás hay personas que son un poco más complejas, que no se definen muy a la facilidad o visualmente o rápidamente, pero que siempre hay una condición que nosotros podemos establecer como principio en cualquier individuo y la personalidad de ese mismo individuo. Conociendo nuestro temperamento, trabajaremos con más acierto en nuestra perfección, puesto que de todos nuestros esfuerzos en pro de un alma se reducen únicamente a cultivar las buenas cualidades de nuestro temperamento y a combatir las deficiencias. De manera que el colérico siempre tendrá que luchar contra su terquedad, ira y orgullo, el melancólico contra su desaliento y miedo a la cruz o a los problemas que se le puedan presentar en el camino. El sanguíneo siempre tendrá que luchar contra la locuacidad e inconstancia, y el flemático contra su tranquilidad y pereza. Bien, hasta acá esta primera parte. Yo estoy muy segura que te ha gustado enormemente. Es un poco apasionante, sobre todo a las personas que nos gustan un poco tocar la psicología humana desde algún punto de vista. Siempre nos aporta, no solamente para entendernos a nosotros mismos, sino también a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, o quizás también a los
clientes o consultantes. Así que te doy las gracias por acompañarme y te espero